Buenos días a todos y todas a este curso introductorio en el uso del lenguaje de programación en R con fines de su uso en la estadística descriptiva. Este curso lo provee el programa IPAETS, que es el programa de innovación en la producción agroalimentaria con enfoque en desarrollo social del Colegio de Postgraduados, bajo la tutoría del Dr. Yosafat Salinas Ruiz. Consideramos que hay un creciente interés en el uso de herramientas que permiten el análisis de datos y R es una herramienta que nos va a permitir hacer esto mismo. Me introduzco. Yo soy Aldo Hipólito Ortiz Escareño, licenciado en Biotecnología Genómica y actualmente estoy cursando la especialidad de IPAETS. Tengo tres intereses principales en el desarrollo de este curso. Número 1. Quiero que entiendan las funciones básicas de la programación en R y cómo utilizarlas. Número 2. ¿Qué son las estructuras de datos? ¿Qué podemos hacer con estas estructuras de datos? ¿Y qué tipo de información podemos inferir de estas estructuras de datos? Y número 3, que creo que es lo más esencial, es de que podamos identificar en qué áreas de nuestras vidas podemos utilizar el lenguaje de programación en R. Porque en realidad es muy importante en términos de que la adopción de un lenguaje de programación requiere del uso constante. Entonces, si podemos ver en qué partes de nuestras vidas tendríamos la oportunidad de integrar las cosas que hacemos en R, tendremos más permanencia en lo que es este lenguaje de programación. La primera pregunta es, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación que se creó específicamente para hacer análisis estadístico. Este nace en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, con el fin de ser el sucesor del lenguaje anterior, conocido como S. Hay dos componentes que, aparte de R, tenemos que conocer. El primer componente es el repositorio CRAN y el segundo componente es el RStudio, que es un ambiente de desarrollo integrado o IDE por sus siglas en el inglés. Cuando descargamos R, descargamos el lenguaje de programación, que incluye su léxico, su gramática y sus funciones, que estas últimas van a ser la principal manera de cómo interactuamos con el lenguaje. No obstante, podemos incluir otras funciones externas. Estas funciones vienen en formas de paquetes o, como se conocen en R, de librerías. Estas librerías las vamos a encontrar principalmente en los repositorios CRAN. El repositorio CRAN, también conocido como la red de archivo de R, es donde vamos a poder encontrar lo que es el lenguaje, las paqueterías y la documentación que está actualizada al día. Aquí es donde colaboradores y los mismos developers de R trabajan continuamente para poder agregar funciones y diferente operatividad al lenguaje. Cuando descargamos una versión actualizada de R o de sus paqueterías, usualmente nos conectamos al repositorio CRAN, y este lo podemos encontrar si hacemos una búsqueda en nuestro buscador de CRAN o CRAN R, o si entramos directamente a la página de cran.r-project.org. RStudio, que es un ambiente integrado de desarrollo o IDE, es un software que facilita la programación en R. Es decir, tiene muchas herramientas las cuales nos va a poder ayudar para poder hacer un desarrollo completo de lo que queremos hacer en la herramienta de R, como lo son las secciones de ayuda, las secciones de scripting, la importación automática de datos, el debugger, herramientas de formato, etc. Lo importante aclarar aquí es de que RStudio no funciona sin R, pero R puede funcionar sin RStudio. Con esta pequeña introducción, damos paso a lo que va a ser el primer acercamiento de este lenguaje de programación. El siguiente código y todos los códigos consecuentes están disponibles de manera pública en un repositorio GitHub para su libre acceso. Aquí tenemos la mirada principal de lo que es RStudio. En RStudio vamos a tener 4 secciones principales. Esta primera sección es la sección de scripting. En esta sección de scripting es donde podemos escribir nuestro código y podemos hacer ediciones después o antes de correrlo. Tenemos la sección de environment, la sección de ambiente, que en esta sección vamos a poder ver lo que son nuestras variables y nuestras funciones. Tenemos la sección de consola, que en esta sección de consola es donde propiamente se está corriendo nuestro código de R. Aquí es donde vamos a poder ver muchos de los resultados de nuestro código. Y finalmente tenemos la sección de extra, se podría decir, porque en esta sección tenemos diferentes etiquetas, donde tenemos etiquetas de files, que son los archivos correspondientes de R, los archivos correspondientes de la carpeta que estemos.
Tenemos la etiqueta de plots, que actualmente está vacía porque no hemos construido ninguna gráfica. La etiqueta de packages, que esta etiqueta tiene todos los paquetes que vienen incluidos en R o que vienen de cuando incluimos paqueterías externas de R. Y la etiqueta de help. En esta etiqueta es la que nos va a ayudar a definir y ver cuáles son las cuestiones técnicas de diferentes funciones de R. Por el momento no nos vamos a preocupar por la etiqueta de viewer o la etiqueta de presentation. El primer concepto que vamos a revisar en R va a ser el concepto de las variables. Tal cual como lo es en álgebra, las variables van a ser diferentes constantes que podemos definir de acuerdo a un valor específico. La manera más sencilla de visualizarlo es cuando ponemos el nombre de nuestra variable a, que va a contener el siguiente valor, que en este caso vamos a poner que sea 5. En R hay ciertas peculiaridades como lo son con todos los lenguajes de programación. Actualmente, si codo mi código aquí en R, que existen muchas, varias formas, la principalmente es aquí utilizando la función integrada en scripting de run. Podemos ver que aquí en consola se ha corrido nuestro código y actualmente tenemos aquí que en values a corresponde a 5. El shortcut para correr código en R es Control Enter y vemos que nuevamente se corre el código en nuestra consola. Como no cambiamos el valor se mantiene en 5. Si vemos documentación en R, también veremos que, como en otros lenguajes de programación, lo más común es definir variables con el símbolo de igual. Entonces podemos ponerle que b es igual a 7 y lo corremos con nuestro shortcut de Control Enter y aparece dentro de nuestros valores. B es igual a 7. Aquí la diferencia entre los dos es de acuerdo a la escuela de pensamiento correspondiente a programación. O sea, inicialmente se podría decir que si tomas la estructura de programación normal es mucho más común encontrar el igual. Pero cuando ves código especializado de personas que programan en R, usualmente vamos a ver de que usan esta nomenclatura de la flechita. Aquí será decisión de ustedes de cuál es el que les convenga mejor. En mi estilo personal, yo uso el de la flechita. Como lo es en álgebra, podemos hacer operaciones aritméticas. Entonces, por lo tanto, podemos sumar a más b. Y si lo corremos en consola, la consola nos dice que a más b es igual a 12. Asimismo, podemos guardar el valor de esta operación en otra variable, donde ponemos que c es igual a más b y podemos observar que c es igual a 12. Asimismo, una de las cosas que vemos mucho en lenguajes de programación es lo que es la función print. Usualmente esta función es una función básica que nos permite imprimir directamente valores dentro de la consola. ¿Qué significa esto? Si ponemos print a, le estamos diciendo que nos imprima directamente el valor de a y vemos que el valor de a es 5. Si ponemos print b, tendremos que print el valor de b y corresponde a 7. Si ponemos que print c, nos dará el valor de 12. Esto de print es una instrucción que usualmente se le tiene que dar directamente al lenguaje de programación, a la consola, para imprimir el resultado. Como R es un lenguaje interpretativo, esto define diferentes cosas de cómo se maneja como lenguaje. Cuando hacemos comandos simples como decirle que A y lo corremos, inmediatamente lo toma como si imprimiera A. Y esto sucede con todas las variables. Como sucede en otros lenguajes de programación y como también lo podemos observar en una hoja de Excel,
R tiene diferentes tipos de datos que podemos guardar dentro de variables. Aquí cuando yo pongo gato o número de serie, este comando me permite poner comentarios dentro del código de R que no significa nada. Cuando los trata de leer, los pasa. Entonces podemos poner gato, tipos de datos, y si corremos no pasa nada. Es una de las peculiaridades de los lenguajes de programación. Aquí también vamos a ver, como les estaba mencionando, de los tipos de datos. Tenemos de que podemos guardar número 1, podemos preguntarle a R qué tipo de datos son. La función typeOf nos permite tomar uno de nuestros valores, una de nuestras variables, y preguntarle directamente qué es el typeOf de E. Aquí nos da que es un double. Los valores numéricos se pueden encontrar en dos formas. Se pueden encontrar en lo que es un double y un integer. El double, para los que también tienen experiencia en el lenguaje de programación, es coloquialmente conocido como un flotante. Aquí en R, por default, cuando no le definimos de que sea un integer, lo va a tomar como un double. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Tenemos que los doubles nos permiten poner números decimales. Entonces de 5.000000, y eso significaría un double, mientras que un integer es un dato más duro en términos de que será 5. La forma en que podemos poner de que sea un integer es si definimos que A es igual a 5L. Y aquí con 5L, si ponemos typeOf, A va a ser integer. Otro tipo de dato que es importante en R es el dato tipo character, o lo que en otros lenguajes de programación se conoce como string. Dato de tipo character. En podemos guardar información correspondiente a palabras. Entonces podemos hacer una nueva variable que se llame nombre, y podemos decirle con las dos comas que es un dato tipo carácter, y podemos poner un nombre como Peter. Y entonces podemos ver en nuestros valores que en nombre se guardó la información de Peter. Si corremos nombre, vemos que imprime Peter. En este caso, también podemos preguntarle a R qué tipo de dato es, y nos da que es un carácter. Los tipos de datos los podemos sumar con otros tipos de datos de su mismo índole. Es decir, integer se puede sumar con integer, double se puede sumar con double, y nombre se puede append o unir directamente con otros tipos de datos carácter. En este caso, las operaciones aritméticas solamente funcionan directamente con datos tipo número. Es decir, no podemos usar nombre más, digamos, si declaramos apellido y ponemos Smith, no podemos usar nombre más apellido, pues no respeta la operación aritmética. En este caso usamos funciones, donde podemos usar la función de paste, que es una función específicamente para unir datos tipo carácter. Podemos usar nombre y separamos las variables por coma, y nos da el nombre de Peter Smith. Finalmente podemos unir lo que corresponde nombre y apellido en otro tipo de variable con lo que es el resultado de paste. Ponemos nombre completo, paste, nombre y apellido, y vemos que aquí en nuestras variables nombre completo apareció como Peter Smith. Lo podemos imprimir en consola
con print nombre completo o solamente haciendo llamar a la variable de nombre completo. Las tres funciones que hemos estado manejando aquí son las funciones de print, las funciones de typeof y la función de paste. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es que sé estas funciones, no? Pues más que nada es la práctica y existen funciones para hacer cientos de cosas en R y en otros lenguajes de programación. Aquí tenemos la ventaja de que cuando descargamos R, descargamos en parte mucho de la paquetería correspondiente a lo que corresponde directamente a las definiciones de las funciones, o lo que se conoce coloquialmente en programación como la documentación. Si ponemos print y usamos F1 en la palabra print o FNF1, depende de sus computadoras, vemos que se actualiza la sección de help. Aquí nos dice print, que viene de base, que es R básico, es R stock, es lo que todos tenemos cuando descargamos R. Es documentación en R y nos da la descripción. Que prints its argument. Prints su argumento. En este caso, cuando incluimos el nombre de una variable como nombre completo, a esto, como está entre los paréntesis, se le conoce como el argumento. Cada una de las funciones va a tener diferentes argumentos que van a alterar su comportamiento. Si vemos la documentación correspondiente de la función paste, tenemos que paste, que viene en base, nos da la definición de concate vectors after converting to character. ¿Esto qué significa? De que cuando incluimos dos argumentos, que en esta cuestión van a ser diferentes variables, los va a concatenar. Esto de concatenar viene del lenguaje de programación, en donde unimos dos strings o, en caso de R, unimos dos variables tipo character. Aquí podemos ver de que tiene diferentes argumentos. Estos tres puntos nos indican que puede aceptar uno o más objetos de R. Esto significa que puede aceptar uno o más variables. Sep, este argumento nos permite definir cuál va a ser lo que separa nuestras dos variables. Si ponemos aquí en paste y ponemos nombre, apellido y ponemos sep, vemos aquí el ejemplo de usage. Vemos que sep es igual a las dos comas y espacio. Nos va a imprimir Peter Smith. Esto es lo que está usualmente lo que sucede cuando llamamos a paste sin poner el argumento de sep. Si usamos el mismo, pero le pedimos que nos separe por un guión bajo, nos va a dar Peter-Smith. Esta sección concluye la primera parte del curso. Recapitulando, revisamos variables, introducción a funciones y el panel de ayuda. Muchas gracias.